Ezra Shabot, te mando un abrazotote. ¿A poco sí se podría controlar el precio? ¿Cómo estás, querido Ezra? Hola, ¿qué tal, Luis? Buen día al auditorio. A ver, hablar de controles de precios es, por supuesto, cosa del pasado. Controles de precio, lo que generaron normalmente fue escasez, porque, bueno, pues obviamente el mercado termina saliéndose de los controles y te genera esto que llaman dobles mercados. Un mercado oficial que te dice, sí, aquí está el precio controlado, nada más que no hay mercancía, y otro mercado que te dice, aquí sí hay mercancía, nada más que sin el precio controlado, o sea, en el precio libre. El ejercicio que fue exitoso en términos de bajar precios fue el famoso Pacto de Solidaridad con Miguel de la Madrid y luego con Carlos Salinas de Gortari, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico. Era un México diferente, era todavía el México previo a la entrada, pues digamos, del Tratado de Libre Comercio como tal, y que pues te daba la oportunidad de llegar a cierto tipo de amarres y de acuerdos para generar esto que era un crecimiento, digamos, moderado del salario, o sea, pegarle fuertemente al salario, pegarle a la productividad, es cierto, pero el objetivo central era bajar inflación. Y ahí tenías todavía la posibilidad de hacerlo porque lo que estaba generando inflación era básicamente factores internos, el tema del déficit público. O sea, no es que tenías una inflación importada, no es que tenías un problema de productos que venían del exterior, básicamente, y que pues te estaban haciendo que los precios subieran. Y al generar este tipo de acuerdos, en donde muchos aceptaban generar o manejar la pérdida como tal, esto te funcionó con sus distintos sectores que aceptaron los costos de este tipo de ajuste que al final, bueno, pues llevó a México, sí, es cierto, a moderar fuertemente, más bien, si se puede decir esto, a llevar básicamente los precios a un nivel aceptable, a inflaciones que después del llegar al 150% te llevaron o que te generaron inflaciones del 12, 10%, etcétera, etcétera, que terminaron luego ya en una inflación aceptable. Ahora, aquí el problema radica en que esta no es una inflación generada por un problema interno. Es básicamente una inflación importada, es una inflación mundial, es una inflación de oferta, es una inflación, es cierto, de productos que vienen del extranjero, pero que no los puedes sustituir. Esta idea de la autosuficiencia alimentaria es algo pues imposible de realizar en un mundo, a pesar de lo que digan, globalizado. Tú no puedes sustituir de la noche a la mañana y decir, voy a tener aquí de todo el maíz, todo el frijol, todo, etcétera, etcétera, etcétera. No se puede, es imposible generar eso. Eh, la solución en todo el mundo la están planteando como tal a partir de tratar de aumentar producción de este tipo de materias primas que mientras el tema es cierto, la pandemia ya superada hasta un determinado nivel, pero también tienes el problema de la guerra con Ucrania, entre Ucrania y Rusia, y tienes además un problema todavía de suministros de cierto tipo de productos que son todavía muy caros o que tienen una tendencia a seguir aumentando de precios. En este sentido, eh, que tú llegues a un acuerdo sobre determinado tipo de precios con los productores como tal, te puede ayudar en un momento determinado, pero no por mucho tiempo, porque si estos productos siguen una tendencia de aumento de precios, aquellos que te dijeron hoy que sí, que te van a ayudar y que van a asumir la pérdida, lo podrán hacer a lo mejor por 1, 2 o 3 meses, pero si el precio sigue subiendo a nivel internacional, que pues finalmente lo importan, hay que recordar que eso es lo que sucede en todo el mundo está interconectado y unos compran uno y venden otra parte del producto. Bueno, pues eso nos sucede a todos y por ello es que la única salida está en un aumento generalizado, globalizado de la propia producción.
y cuando tienes problemas de trigo y de maíz, básicamente maíz para ganado que se produce en Ucrania y Rusia, pues entonces estamos metidos en un problema complejo mundial para bajar precios. Ahí es donde es complicado y en donde un pacto pues te puede funcionar primero por poco tiempo porque no van a aguantar mucho en respetarlo y segundo porque terminaría siendo al final un control de precios. O sea, lo que tú quieres en un principio hacer, que no sea control de precios, porque sabes lo que sucede y lo dijo el propio presidente, terminaría siendo algo simbólico, o sea, algo que diría, pues sí hay un control de precios, pero hay una mercancía que está controlada, pero que no tengo acceso a ello, y hay otra que sí tengo directamente la posibilidad de comprarla, pero está muy cara. ¿Cuál sería un poco la solución? Pues lo que llaman subsidios focalizados, o sea, venderle no a toda la población, no a toda la población el producto al mismo precio, sino dirigirlo a los sectores más afectados. O sea, si estás hablando de alimentos fundamentalmente, pues entonces establecer a través de instrumentos que ya desbarataste, que eran los programas sociales previos, pues este tipo de apoyo de alimentos subsidiados, es cierto, pero no para todos, porque no alcanza. Y de esa manera podrías mitigar el aumento de precios para personas que realmente lo requieran y no para toda la población en general, que necesariamente pues sí nos va a pegar, pero que no estaríamos pues viviendo al filo de la hambruna o el hambre como tal, y que pues habría que defenderse, pero esperar a que esto se equilibre en el plazo de al menos un año o 2 años. Ese es el interrogante, pero hablar así de controles de precio o de subsidios generalizados para parar la inflación parece un sueño del pasado. Pero bueno, pues así en estas estamos en este país, Luis. Oye, querido Ezra, solamente para cerrar, a ver, hoy, por ejemplo, ahí la primera Universal habla de cómo pues, se ha excluido a la iniciativa privada en este tema, con todo y la cena, y el presidente ahí tratando de reunirse con algunos empresarios. Pero, ¿qué es lo que realmente sí podría hacer el gobierno y qué no podría hacer? O sea, porque habla mucho y sí, pues a veces es muy aguerrido, muy fuerte en los comentarios, en lo que se dice en la mañanera. El presidente pues, es un hombre que a veces es muy rudo en su palabra, pero de ahí a lo que puedas hacer legalmente y prácticamente, pues hay un trecho importante. ¿Qué podrías hacer desde el gobierno? O sea, ¿realmente podrían controlar los precios o no tanto? No tienen mucha posibilidad, o sea, a la brava de empezar a cerrar aquellos locales o aquellas cadenas de las cuales, pues digamos, violaran el precio, creo que sería prácticamente imposible. El punto es, dicen las grandes cadenas que puedan castigar el precio, las cadenas departamentales, los grandes, digamos, los Walmart, como dicen, y todos aquellos que de alguna u otra forma tienen la capacidad de imponer, o sea, los grandes del mercado que pueden bajar el precio. Pero creo que su margen para bajar el precio pues, es relativamente chico por el costo que tiene directamente el producto. Entonces está difícil que pueda hacer eso. El gobierno lo que podría hacer es otra vez subsidiar, porque no tiene dinero, no tiene cantidades importantes digamos, de flujo para poder empezar. Tendría que quitarle dinero al Tren Maya, a Dos Bocas, etcétera, y pues no lo va a hacer. Entonces, su margen de maniobra es sumamente limitado. Hacerlo a la fuerza, así imponerlo, pues te genera otra vez escasez, mercados negros y está un poco difícil. Insisto, el acuerdo podría ser para pues tratar de bajar los precios, ¿no? O castigar los precios un poco, como se llama, para sectores que tuviesen la posibilidad de llegar a ellos sin que esto se convierta, es muy complicado, pues en un mercado negro, porque si tú también empiezas a decir, bueno, vuelvo a armar mis conasupos, nada más que eso se presta a un altísimo nivel de corrupción, porque tú vendes a precios más bajos, entonces hay gente que dice, pues aquí está el negocio, yo aquí compro ese tipo de producto y lo revendo en el mercado libre más caro. Es un problema serio, por eso es que programas
que, digamos, ligaban directamente el entregar este tipo de productos a estar inscrito en el programa sin necesariamente pues tener que ver con intermediarios en su momento, como era oportunidades o como se llamaban ya en los distintos gobiernos, pues te daba la posibilidad de que esto funcionara. Hoy estamos metidos en un problema porque los programas sociales son de entrega directa de dinero y no te da Claro. la posibilidad de acceder, digamos, a alimentos, es fundamental, la parte fundamental de inflación que está pegando muy fuerte, sin que existan intermediarios que puedan lucrar con ello. La verdad se ve muy, muy difícil. Bueno. Es inflación mundial, es inflación de oferta, se necesita generar mayor competencia, mayor Claro. producción y esto todavía se ve fuerte, difícil de manejar. Y otra, y lo más importante aquí, que sería básicamente el hecho de que estar pensando en autosuficiencias Ajá. alimentarias es un sueño verdaderamente fuera de la realidad. Bueno, querido Ezra, te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias como siempre. Te seguimos ahí en @EZShabot. Muy buenos días. Gracias, buen día a todos.